Estimados televidentes, tengan ustedes muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición del programa televisivo Desarrollo y Producción. Vamos a retomar el análisis del libro que será publicado muy pronto y que lleva como título Resurgimiento y caída de la gente decente, un sendero en la formación de una clase etnia dominante, tomando en cuenta el periodo que va desde 1940 hasta el año 2003. La anterior semana editamos y difundimos la primera parte de este programa. Acá está con nosotros nuevamente el autor de este libro, el magíster Lorio Orellana Ayllón. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos IESE de la Facultad de Ciencias Económicas. Buenas noches, Lorio. Hola, Silvano, buenas noches, gracias. De nuevo, ¿no? Sí, de nuevo. Aquí estamos. Vamos a retomar un poco el análisis que estabas presentando, que también representa un adelanto de algunos aspectos que son tocados puntualmente en tu investigación y que finalmente se ha publicado en un libro. Retomando un poco uno de los aspectos fundamentales de este libro, en el anterior programa nos explicaste que a qué te referías con el término resurgimiento de la gente decente. ¿Cómo se da resurgimiento y por qué es tal? Ya, bueno, habíamos dejado en un punto, nos referimos a cómo el golpe militar del 64, según Almaraz, marca el retorno de la mentalidad oligárquica, ¿no? Los desplazamientos de noviembre en adelante, te dice Almaraz, indican la formación acelerada de una nueva rosca, de una oligarquía en ejercicio del poder, ¿no? Y bueno, lo que él ve es sobre todo la actualización de la antigua ideología oligárquica. En principio ve el surgimiento del liberalismo económico, ¿no? Él lo dice claramente, iniciativa privada, desarrollo, bueno, son las ideas que están ahí, ¿no? Claramente, ¿no? Desnacionalización. Y bueno, también se refiere en cierta medida a la actualización del espíritu represivo, ¿no? Barrientos va a iniciar prácticamente una guerra con los sindicatos mineros, los va a cercar, ¿no? Va a establecer un régimen salarial que va a bajar los salarios a un 40%, y bueno, después, años más tarde, bueno, no solamente está la masacre del 65, después está la masacre del 67, ¿no? Entonces Almaraz también se refiere a esto, a los métodos de represión de la antigua oligarquía. O sea, el retorno de la mentalidad oligárquica no solamente tiene que ver con el retorno del liberalismo, también tiene que ver con los métodos de represión del antiguo régimen oligárquico. Y bueno, o sea, lo que nosotros también hemos logrado ver es, a partir, digamos, de las trayectorias sociales, es el retorno de la visión un tanto familiar del poder, ¿no? O sea, son nuevas familias, o sea, bueno, son antiguas familias que, bueno, muchas de ellas fueron defenestradas por la Revolución del 52, pero que adquieren nuevo lustre, que se vuelven a colocar en posiciones de poder durante la dictadura de Barrientos y bueno, o sea, el asunto de familia, el asunto de tus antecedentes, cumple un rol muy importante. O sea, es bien importante esto porque, claro, o sea, uno puede ver varias trayectorias sociales, muchas de ellas las hemos hecho nosotros, pero uno puede ver también de políticos, de gente que estuvo comprometida con el antiguo régimen y que después se compromete con las dictaduras militares, ¿no? Bueno, para un poco mencionar, es decir, para aclarar qué es lo que quiero indicar aquí. O sea, Banzer, por ejemplo, y esto te lo menciona Sivak en la biografía no autorizada que ha hecho sobre Hugo Banzer Suárez, te muestra cómo él estuvo comprometido en una lucha contra la Revolución del 52, ¿no? Él estuvo peleando en La Paz. Muchos de los militares, cuando los obreros destrozan al ejército, huyeron del país, otros se quitaron el uniforme, otros se dieron dentro del MNR, pero la actitud de Banzer demuestra convicción. Más, Banzer se niega a entrar dentro del MNR, ¿no? Muestra convicción, lo destinan a los lugares más inhóspitos del país.
y se mantiene firme en su posición, ¿no? Es interesante esto porque, claro, y Sivak te dice, o sea, la primera gran lucha de Banzer fue contra la revolución del 52, ¿no? Y claro, o sea, bueno, esto sucede 6 años después del golpe de Barrientos, pero lo menciono porque es importante, ¿no? O sea, hay otras referencias. Barrientos, por ejemplo, llamó a su propio régimen Revolución Restauradora, ¿no? Él mismo se denominaba a sí mismo doctor en economía, a pesar de que no lo era. Pero era como muy importante para estas personas, como lo sigue siendo aún hoy. O sea, el hecho, y que este es, bueno, es una de las características ciertamente del antiguo imaginario oligárquico y de la gente decente. La idea de que el poder es una cuestión de personas con títulos, de doctores, de profesionales, ¿no? O sea, son ellos quienes deben gobernar, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada, por ejemplo, o sea, jamás, y esto lo muestra Andrés Solís Rada, él jamás adquirió el título de licenciado. Estudió, egresó en filosofía y letras, pero jamás adquirió el título, siempre se denominó a sí mismo como licenciado. Entonces es esta pretensión de figurar como licenciado lo que es importante analizar aquí, o sea, es un poco como las representaciones sociales de las cuales te habla Goffman, o sea, ellos buscan jugar el rol, o sea, representar la figura de ser un doctor, una persona que tiene un título académico, porque eso te habilita en el imaginario colectivo como que está ocupando un lugar legítimo en ese terreno. Y claro, Barrientos quería hacerlo también, aunque, bueno, no lo hizo con mucho éxito. El mismo Zabaleta Mercado, en un pie de página de su libro sobre la Conjuración de Noviembre, te hace referencia a la pésima prosa que tenía él. O sea, es decir, no pudo jugar con mucho éxito el rol, pero lo intentó, ¿no? Entonces sí, o sea, sí, ciertamente las dictaduras militares de derecha supusieron una actualización del viejo imaginario oligárquico, de sus métodos, de sus concepciones del mundo en una buena medida, ¿no? Y ahí es lo que hablamos del resurgimiento. Y aquí, además de referirme a estas cuestiones que son de tipo más comprensivo, fenomenológico, a las ideologías, es importante hacer referencia ineludiblemente a las cuestiones materiales. O sea, aquí se formó la minería mediana con la dictadura de Banzer, con la dictadura primero de Barrientos, el 64, después de Banzer, donde se va a expandir la minería mediana hasta convertirse ciertamente el sector más importante del empresariado boliviano. Va a crecer la agricultura comercial de Santa Cruz y van en alianza con los banqueros, con las empresas extranjeras, con los sectores comerciales, van a configurar esto que José Manuel de la Cueva llama una burguesía comercial financiera. Entonces, es como, digamos, la nueva base material de esta nueva gente decente que ha resurgido, que emerge, ¿no? Sin este antecedente uno no puede comprender la nueva estructura del poder que se corona en el 85. O sea, nosotros mencionamos en nuestras entrevistas cómo muestran claramente de que las alianzas entre el sector empresarial y los militares es un antecedente muy importante de la forma inclusive que se lleva adelante la transición, la llamada transición hacia la democracia. O sea, ellos indican de que hay un biógrafo, San Ginés Ávila, de la empresa privada, ha escrito biografía de la empresa privada boliviana. En el tomo 2 de su serie de libros, él te indica, dice claramente, la conquista de la democracia y el mercado. O sea, es bien sugerente porque te está indicando, sugiriendo, en este caso, de que la empresa privada había conquistado la democracia, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos que de alguna manera parecen confirmar en cierta medida esta afirmación. Los militares, o sea, y los empresarios se veían a sí mismos como interlocutores válidos. La empresa privada organizó varias reuniones previas a la convocatoria del Congreso del 80 para que, bueno, sea la forma en que el 82 finalmente resurja la llamada democracia representativa en Bolivia. Y esto se hizo en reuniones en bambalinas, reuniones con Banzer, los empresarios privados, los políticos,
¿no? Que ciertamente, o sea, tuvieron un papel muy importante en este tránsito, ¿no? Y claro, la pregunta ahora es ¿cómo? Hay una cosa que es bien importante porque hay una inflexión muy fuerte. O sea, estamos diciendo que los empresarios fueron sujetos importantes en los golpes militares de derecha. Zabaleta lo dice claro, o sea, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Asociación Nacional de Mineros Medianos, junto a la Embajada de los Estados Unidos, representantes del gobierno brasileño, el gobierno argentino, la Embajada de los norteamericanos, o sea, son los actores principales del golpe, bueno, obviamente los militares del golpe del 71, o sea, estuvieron ahí. Banzer tuvo ministros, gente en su gabinete que eran connotados representantes de la empresa privada boliviana y de la Confederación de Empresarios Privados. Algunos años más tarde tú los ves reorientándose, ¿no?, en pos de gobiernos constitucionales. Bueno, eso no se explica por una repentina conversión del espíritu, porque bueno, todos sabemos que no es muy fácil darle la vuelta al espíritu, o sea, a la concepción que las personas tenemos, más aún si has llegado a cierta edad, ¿no? Y claro, o sea, es un tránsito muy importante que hay que ver. O sea, en el libro mantenemos la interpretación de que fue una cuestión oportuna. O sea, es decir, hay una crisis en el bloque de poder militar empresarial que llega a un término. Es decir, los militares no estaban dispuestos a llevar más allá las reformas neoliberales o las reformas que habían empezado con el golpe de Barrientos, o sea, los inicios de políticas de privatización, porque estaban acostumbrados a vivir del poder. Mis entrevistados lo plantean así, había que sacarlos del poder, o sea, no iban a poder ir más allá las reformas con los militares ahí arriba. Y claro, una de las apuestas del sector empresarial va a ser legitimar la opción neoliberal con el aura democrático, o sea, que es muy aceptado, o sea, los fines de los 70, inicios de los 80, o sea, son las masas en noviembre de las cuales te habla Zabaleta Mercado, ¿no?, que hacen suya la bandera democrática. Y aquí hay una conversión histórica, una magia social que hay que analizar. Yo ya no la analizo en el libro, es decir, cómo un grupo social que procedía del antiguo régimen, que había sido actor durante las dictaduras militares de derecha, y que se convierten en los nuevos patrones, terminan siendo promovidos y enarbolados desde el 85 en adelante. O sea, ¿qué transformaciones se han dado en la sociedad boliviana durante esos 30 años que te permiten comprender y explicar el que 30 años antes estábamos derrocando a la rosca minera, a la oligarquía, y el 85 se estaban encumbrando a nuevos patrones en el poder, ¿no? O sea, ese es un cambio muy importante, ¿no? Una revolución simbólica, o podríamos decir una contrarrevolución simbólica, lo plantearemos en lo que así que es importante analizar, ¿no? Pero sí, el 85 asciende al poder y es el resurgimiento de la gente decente, ¿no? Van y vienen, ¿no? Así es. Cambian los nombres representativos de una oligarquía, pero la esencia queda. Finalmente tenemos una visión y una estructura de poder. Es como que se reciclan, pero siempre tratan de llegar donde tienen que llegar. Y van surgiendo, aparentemente parecieran que sean oligarquías distintas, pero en realidad es un continuo. Bueno, es la tesis de la teoría de las élites. Hay una corriente clásica en la teoría de las élites que te plantea esto, ¿no? No sé si es Mosca o es Mitchell, ahorita no tengo en mente esto. Corrió mucha sangre para que esto suceda. O sea, es decir, no podemos decir que ese destino estaba planteado así, es decir, que eso iba a suceder necesariamente. O sea, los golpes militares son expresión clara de cómo esta nueva oligarquía se fue abriendo paso, y se fue abriendo terreno y abriéndole campo al reingreso del imperialismo norteamericano, y cómo ellos mismos se fueron constituyendo como grupo, ¿no? Y
después viene otra vez el golpe de... Y claro, frente a eso, en los 70 está la experiencia de la Asamblea Popular, ¿no? Que es la tentativa de construcción de una democracia soviética y de un régimen socialista en Bolivia, ¿no? La Asamblea Popular planteó claramente la expropiación de la minería mediana, por ejemplo, ¿no? El principal sector que había surgido, es empresariado, y claro, tiraron el grito al cielo, ¿no? Entonces, claro, ahí vino el golpe de Banzer, y nuevamente un régimen sanguinario. O sea, claro, o sea, es importante ver esta dinámica, ¿no? Porque si no nos puede retrotraer una concepción bastante pesimista en la historia, es decir, de que siempre van a haber patrones ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, sí, ciertamente tuvieron éxito, eso sí es cierto, ¿no? En reciclarse. Finalmente, otra de las derrotas que se va a vivir va a ser el 85, la marcha por la vida, el 86. Primero las jornadas de mayo, el 85, después el 86 la marcha por la vida, donde ya se termina rompiéndose, digamos, la principal vanguardia de resistencia, ¿no? Y de lucha contra la neoligarquía, en este caso, que era el proletariado minero. Pero son ciclos después, o sea, tú ves 2003, 2005, desestructuran a la oligarquía, o sea, el Alto, la insurrección popular del Alto, la insurrección campesina, indígena, desestructuran a la oligarquía, y ese es también un cambio histórico, ¿no? Ahora, claro, habría que analizar qué nuevos grupos han surgido, pero esa es otra historia. Lo que quiero decir es, lo que quiero subrayar aquí es, digamos, la dialéctica histórica, ¿no? O sea, es como la lucha de clases etnias va modelando la historia, en cierta medida. Del resurgimiento a la caída de la gente decente, Lorgio, ¿tienes alguna hipótesis relativa al cómo y por qué caen estos grupos? Ya, bueno, una breve mención primero a su estructura, que simplemente lo enuncio como invitación para que la gente lea el trabajo. En el estudio se muestran los diagramas de poder de esta nueva oligarquía, los vínculos que hay entre el poder económico, el poder político, las relaciones con las llamadas agencias de crédito y cooperación extranjera, el espacio académico, o sea, de cómo se configura la nueva estructura del poder de esta nueva oligarquía. Y también se analiza la estructura, composición de clase, ¿no? De la nueva oligarquía. Sobre todo es, claro, el reforzamiento y la profundización de esto que ya de la cueva había analizado en los 70 y que se lo ve con mucha claridad en los 90 y inicios del nuevo milenio. Una oligarquía comercial financiera, o sea, los sectores más poderosos en el nuevo milenio tienen un pie puesto en la banca, en el comercio y ahora en la agricultura comercial de Santa Cruz. La minería mediana ha desaparecido. Entonces, uno de los cambios más importantes, si uno compara el periodo de los 70 con inicios del nuevo milenio, es la desaparición de la minería mediana del bloque de poder, ¿no? Y nosotros indicamos, bueno, que este cambio, esta mutación en el seno de las clases dominantes va a constituirse una de las explicaciones principales del descenso de la Confederación de Empresarios Privados y de la relevancia que tuvo el sector empresarial en La Paz. Y bueno, o sea, la insurrección de octubre del 2003, planteamos como hipótesis, tiene como una de sus explicaciones en la desestructuración de la base material de lo que fue esta neoligarquía en Occidente, ¿no? La desaparición de la minería mediana como efecto de la crisis de la minería, ¿no? Desde la década de los 80. Las personas entrevistadas como parte fundamental de este libro, ¿cómo se ven hoy? ¿Están tranquilos o se sienten bien? ¿Están descansando? Bueno, hay reacciones bien diversas, ¿no? Yo diría que hay personas que... O sea, hay personas que vivieron esto ciertamente como una gran pérdida, ¿no? O sea, desde el 2003 hasta el 2005, que es el proceso, digamos, de ascenso revolucionario,
ciertamente se vivió como, bueno, sus ancestros habían vivido el 52, en una buena medida, ¿no? Hay gente que se ha salido del país, se ha ido del país, ¿no? Eso pasó también con el 52, ¿no? Ya hubieron muchos que salieron del país y sus hijos estudiaron afuera y vuelven durante las dictaduras militares. Hay gente que está afuera, muchas personas, muchos descendientes de esta neoligarquía que están afuera y seguramente esperando la oportunidad para volver, ¿no? Los cruceños, que yo diría que son, digamos, la capa local que permanece y que es el sector, digamos, del empresariado más fuerte del país, que ha hecho acuerdos también con el gobierno, hay sectores que han hecho acuerdos con el gobierno. Yo me atrevería a decir que ellos buscan construir, a pesar de las alianzas que han hecho con el gobierno del MAS, ellos buscan crear nuevamente sus propias expresiones políticas, ¿no? No creo que se sientan muy cómodos, porque el problema es que la concepción del mundo que ellos tienen es agreste para digamos, una composición india o chola en este país, ¿no? Es decir, se desenvuelven dentro de una concepción del mundo que no es nacional popular, ¿no? Sino fuertemente racializada todavía, ¿no? Y ese imaginario se ha seguido reproduciendo en los colegios, se ha seguido reproduciendo en el espacio privado, ¿no? En sus propios espacios culturales, ¿no? Por lo menos si hubiera hecho una profunda reforma educativa, ni siquiera hemos llegado a eso en el llamado proceso de cambio, ¿no? Pero yo creo que sí están ahí, esperando la oportunidad para resurgir, ¿no? Al final no eres tan optimista, ¿no? No, pero es que la cuestión es, hay que ver con qué fuerza se cuenta para ver qué pasa, o sea, eso es, ¿no? O sea, y claro, las opciones que se presentan como que no son muy halagüeñas, porque es o la actual, digamos, el actual gobierno o la oligarquía. O sea, me niego a pensar que son las únicas dos posibilidades que tengamos, ¿no? Lorgio, para terminar, finalmente, ¿ya no hay gente decente? Bueno, o sea, el enfoque mío... ¿No habrá ya gente que sigue ostentando un título sin tenerlo? Bueno, lo que hemos visto, a ver, hace poco veía una noticia de Costas, quien, según la noticia, creo que salía en el Deber o en página 7 la noticia, de que Costas se disculpaba por haber dicho que él era ingeniero agrónomo, que nunca había terminado la carrera, pero ahí se mostraban noticias de que él había ostentado tener el título de ingeniero, ¿no? Y bueno, con el INERA creo que fue comidilla durante hace algún tiempo, ¿no? Hace poco salió. El amigo, trabajo corto, García Linera. El amigo Walter Torrico de la Federación Boliviana de Fútbol. Ahí está. O sea, es eso, o sea, y la principal crítica a este gobierno, ¿no? Es eso, o sea, no tienen profesionales, no tienen gente, digamos, no tienen doctores, ¿no? O sea, en una cierta, y también gente dentro del mismo gobierno, no, somos doctores, somos licenciados, tenemos título, o sea, como que existen ciertamente disputas a un terreno ideológico, simbólico, que se mueven todavía dentro del espectro cultural de la gente decente, sí, hay eso, ¿no? Y claro, los apellidos de lustre están ahí, ¿no? La visión, digamos, decente, vinculada a lo que es el empresariado, está claramente ahí. Yo lo veo todos los días, lo veo en la escuela de mis nenas, lo veo en el espacio, ¿no? Social, eso está claramente establecido, no se ha roto con eso. Lorgio, tal vez un tema que tenemos que volver a tocar. Decencia, descolonización, tantas cosas que van surgiendo pensando en todo lo que nos has mostrado en este periodo desde 1940 hasta el año 2003. Un bosquejo. Un bosquejo.
pero todo está en un libro que será de pronta publicación. El libro lleva como título Resurgimiento y caída de la gente decente, un sendero en la formación de una clase etnia dominante. Sale el 14 de diciembre. El 14 de Eso va a ser la diciembre ya presentación. estamos publicando el libro. Muy bien, felicidades, Lorgio. Muchísimas gracias por estar Gracias en el a ti programa. por el espacio, Silvano. Estimados televidentes, siempre es importante retomar algo que pertenece a nuestra historia. Siempre es importante reflexionar, darnos cuenta del por qué y cómo se han dado las cosas. Y bueno, esperamos que el contenido de este programa haya sido de su agrado. Gracias por su fidelidad. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.